Muy buenos días, mi nombre es Víctor Daniel Villasís Burgos, hoy es 5 de diciembre y son las 12 del día. En este video voy a desarrollar la explicación correspondiente a las unidades 3 y 4 de la materia Teorías y Sistemas de la Psicología. Voy a iniciar con la unidad 3, que aborda los corrientes del conductismo y el cognitivismo, y luego haré la conexión con la unidad 4, donde veremos el enfoque humanista y existencial. Para empezar, es importante recordar que la psicología no siempre fue una disciplina tan estructurada como la conocemos hoy. Durante mucho tiempo se debatía si debía estudiar la conciencia, la mente, las emociones o únicamente la conducta observable. En este contexto histórico, muchos investigadores comenzaron a buscar métodos más objetivos y medibles que permitieran convertir a la psicología en una ciencia con bases experimentales claras. Por ello, se empezó a dar prioridad a aquello que se podía observar, registrar y repetir en condiciones controladas, dejando en un segundo plano lo que no podía medirse con precisión, como la vida interior de las personas. De ese esfuerzo nacen las teorías que veremos a continuación. Dentro de este panorama aparece el trabajo de John B. Watson, considerado el fundador del conductismo clásico. Watson planteó que la psicología debía centrarse únicamente en la conducta, porque es lo único que se puede observar directamente. Según él, hablar de mente, conciencia o procesos internos no tenía valor científico, ya que no podían registrarse ni comprobarse de manera exacta. Lo verdaderamente importante era estudiar cómo las personas y los animales responden a los estímulos del entorno. La idea central de Watson se resume en la relación estímulo-respuesta, conocida como SR. Para él, cada reacción que tenemos se puede explicar como el resultado de un estímulo que la desencadena. Esta visión no surgió de la nada, sino que se apoyó en las investigaciones del fisiólogo ruso Iván Pavlov, quien realizó experimentos muy conocidos con perros. Pavlov observó que los perros salivaban de forma natural cuando veían la comida, pero después de asociar repetidamente la comida con el sonido de una campanilla, los animales empezaban a salivar solo al escuchar el sonido, aunque ya no hubiese comida en el lugar, ya no esté la comida presente. Esto le permitió distinguir entre estímulo no condicionado, respuesta no condicionada, estímulo neutro y estímulo condicionado. Y respuesta condicionada, mostrando que el aprendizaje puede explicarse como una asociación entre estímulos del ambiente y respuestas biológicas. Watson tomó estos hallazgos y los llevó al terreno humano. Su postura era que, de mismo modo que un perro aprende a salivar ante un sonido, una persona puede aprender a sentir miedo, alegría o rechazo frente a determinados estímulos, según las experiencias que haya vivido. Por ejemplo, el ejemplo más famoso es el del pequeño Albert, un experimento hoy muy criticado de la ética en que un niño terminó desarrollando miedo hacia ciertos objetos después de que se los asociara con ruidos fuertes y desagradables. Con esto, se quería demostrar que las emociones también podían ser condicionadas. La conclusión de Watson era clara. La personalidad y muchos de nuestros comportamientos no son innatos, sino el resultado del ambiente y del aprendizaje a lo largo de la vida. Una vez entendido este primer tipo de aprendizaje, basado en las asociaciones entre estímulos, podemos dar paso a otra perspectiva que amplió la visión conductista. Así dejamos atrás el condicionamiento clásico para adentrarnos en las propuestas de Berrus Frederick Skinner, más conocido como B.F. Skinner, quien desarrolló el llamado condicionamiento operante. A diferencia de Pavlov y Watson, Skinner se interesó menos por los estímulos que preceden a la conducta y más por lo que ocurre después que esa conducta se produce. Para Skinner, las consecuencias juegan un papel decisivo. Si una conducta trae resultados agradables, resultados buenos, es muy probable que se repita en el futuro.
Si por el contrario trae consecuencias desagradables, tenderá a disminuir o desaparecer. Para estudiar esto, Skinner diseñó dispositivos experimentales conocidos como cajas de Skinner, donde ratas o palomas aprendían a presionar una palanca para obtener comida o para detener un estímulo aversivo. Con estos experimentos fue describiendo conceptos clave como refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo, que hoy son fundamentales en la psicología del aprendizaje. El refuerzo positivo consiste en añadir algo agradable después de una conducta, por ejemplo, un premio, una palabra de reconocimiento o una recompensa. El refuerzo negativo implica retirar algo incómodo o desagradable de manera que la persona se sienta aliviada y aumente la probabilidad de repetir la conducta que produjo ese alivio. Por otro lado, el castigo positivo añade una consecuencia desagradable para disminuir la conducta, como un regaño o una sanción, mientras que el castigo negativo quita algo valioso como un privilegio o beneficio, para de esta manera reducir esa misma respuesta. Estos principios no solo quedaron en el laboratorio, se trasladaron a la educación, el ámbito clínico, al trabajo y a la vida cotidiana. Gracias a Skinner, se pudieron diseñar programas de modificación de conducta para formar hábitos, reducir conductas problemáticas y reforzar comportamientos socialmente deseables. En resumen, el conductismo operante nos muestra que mucho de lo que hacemos es resultado de una historia de reforzamientos y castigos que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Ahora bien, una vez revisado cómo aprendemos a través de las consecuencias, podemos avanzar hacia otra contribución muy importante que amplió esta idea del aprendizaje. Así cerramos la parte centrada en Skinner y damos paso al trabajo de Bandura, de Albert Bandura, quien introdujo el concepto de aprendizaje vicario u observacional. Bandura planteó que no todo lo que aprendemos viene de la experiencia directa. En muchos casos basta con observar la conducta de otras personas para adquirir nuevos comportamientos. En sus investigaciones, Bandura demostró que podemos aprender observando a modelos, es decir, a figuras significativas como padres, compañeros, docentes o incluso personajes de los medios de comunicación. Su experimento más conocido fue el del muñeco bobo, donde se vio que los niños imitaban conductas agresivas después de ver a un adulto golpear el muñeco. Este resultado mostraba que la exposición a ciertos modelos influye en que los niños consideran aceptable o posible de realizar. Bandura explicó que este tipo de aprendizaje se da en 4 pasos. Primero, debemos prestar atención al modelo. Luego, retener mentalmente lo que hemos visto, después reproducir esta conducta siempre que tengamos la capacidad física y cognitiva para hacerlo, obviamente. Y finalmente, debe existir una motivación que puede venir de ver esa conducta recompensada o que esa conducta fue recompensada o bien aceptada socialmente. Gracias a este enfoque, se comprendió mejor cómo se transmiten normas sociales, valores, habilidades y también conductas de riesgo, lo que convierte al aprendizaje vicario en una pieza clave dentro de la psicología social y educativa. Y bueno, ahora que ya hemos recorrido las principales aportaciones del conductismo, tanto clásico como operante y observacional, podemos avanzar hacia otra forma de entender el comportamiento humano que surgió como respuesta a las limitaciones del enfoque conductista tradicional. De este modo, dejamos atrás la idea de que solo importan los estímulos y las respuestas. Entramos en el terreno del cognitivismo, una corriente que recupera el estudio de los procesos mentales internos. El cognitivismo considera que la mente funciona de manera similar a un procesador de información. Esto significa que no solo reaccionamos de forma mecánica a lo que ocurre afuera, sino que también interpretamos, organizamos y almacenamos y utilizamos esta información de acuerdo con nuestras estructuras mentales. Entre los autores más influyentes en este campo se encuentran Jean Piaget, quien se dedicó a estudiar cómo evoluciona el pensamiento infantil. Piaget propuso
que los niños pasan por distintas etapas de desarrollo cognitivo y que cada una de estas etapas les permite comprender el mundo de una manera particular. A medida que crecen, van construyendo estructuras mentales más complejas que le permiten razonar, abstraer y resolver problemas. Esto significa que el aprendizaje no consiste solo en acumular información, sino en reorganizar internamente cómo entendemos la realidad. A las ideas de Piaget se suman las aportaciones de Jerome Bruner, quien destacó la importancia del aprendizaje activo y del descubrimiento guiado, y de Ulrich Neisser, considerado uno de los padres de la psicología cognitiva moderna. Neisser integró temas como la memoria, la atención, la percepción y el razonamiento dentro de un marco experimental, dando forma a una psicología que, sin abandonar la ciencia, vuelve a interesarse por lo que ocurre en la mente, sí. En conjunto, estas contribuciones permitieron que la psicología ya no se limitara únicamente a observar las conductas externas, sino que también incluyera la forma en que pensamos, recordamos, decidimos y resolvemos problemas. Podemos decir que el cognitivismo complementa al conductismo, ya que reconoce la importancia del entorno y del aprendizaje, pero añade el papel activo del sujeto en la interpretación de la realidad. De esta manera, bueno, ya llegamos al final de la explicación de la unidad 3. Hemos visto cómo la psicología pasó de estudiar la conducta como algo exclusivamente observable a integrar también los procesos internos que intervienen en el aprendizaje. Y con esta base, ahora será más fácil comprender la unidad 4, donde nos alejaremos un poco de la metáfora del ser humano como máquina que reacciona, para acercarnos a una visión más centrada en la libertad, en la experiencia subjetiva y en la búsqueda de sentido. En esta parte hablaremos de la psicología humanista, de existencialismo, de la Gestalt y de la logoterapia. Enfoques que complementan o completan la imagen de lo que significa ser persona. Em, Después de haber recorrido las corrientes conductuales y cognitivas en la unidad anterior, ahora damos paso a una etapa distinta dentro de la psicología, una etapa en la que los investigadores comenzaron a preguntarse si realmente era suficiente explicar al ser humano únicamente a partir de estímulos y respuestas y procesos de información. Si bien estos enfoques han aportado o aportaron herramientas valiosas, muchos empezaron a notar que dejaban fuera aspectos profundamente humanos: la libertad, las emociones, la búsqueda de sentido, el propósito personal y la experiencia subjetiva. Es justamente por estas inquietudes que surge la perspectiva humanista y existencial, que es el eje central de esta unidad, de la unidad 4. Para comprender por qué estas corrientes tomaron fuerza, es necesario recordar el contexto histórico en el que aparecieron. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo experimentó un desgaste emocional, moral y social muy profundo. La humanidad venía de estos episodios devastadores, marcados por la violencia, el sufrimiento y la pérdida de millones de vidas, de muchas vidas. En este escenario, muchos filósofos y psicólogos comenzaron a reflexionar sobre lo que significa realmente vivir, elegir y darle sentido a la existencia. Uno de los pensadores más influyentes fue Jean-Paul Sartre, y considerado una de las figuras centrales del existencialismo. Sartre proponía que cada ser humano es libre por naturaleza y que esa libertad implica no solo elegir, sino asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Él decía que no nacemos con una esencia predeterminada, sino que vamos construyendo quienes somos a través de nuestras acciones. Esta idea impactó directamente a la psicología humanista, porque sugería que cada persona tiene la capacidad de transformar su vida a partir de sus elecciones cotidianas, incluso cuando enfrenta circunstancias difíciles. Y siguiendo esta línea filosófica, la psicología humanística
humanista, perdón, planteó que las personas deben ser entendidas como seres integrales. No solo somos mente, cuerpo, conducta, somos un conjunto de experiencias, emociones, pensamientos, relaciones y valores que se entrelazan constantemente. Por eso se dice que el humanismo tiene una visión holística del ser humano. Esta perspectiva se nutrió a través de varias ideas, entre ellas la fenomenología, ¿sí?, de Edmund Husserl y Wilhelm Dilthey, que sostienen que la experiencia personal tiene validez y debe ser escuchada. También se incorporan las ideas de Martin Heidegger, quien hablaba del ser en el mundo, y de Martin Buber, quien destacaba el valor del encuentro auténtico con el otro. Incluso conceptos como Friedrich Nietzsche influyeron especialmente aquellos relacionados con el desarrollo del potencial propio, la creatividad y la búsqueda de una vida con propósito. Y una vez entendidas estas bases filosóficas, podemos entrar en las propuestas psicológicas que surgieron a partir de ellas. Una de las más representativas es el enfoque centrado en la persona, desarrollado por Carl Rogers. Rogers afirmaba que los seres humanos tienen una tendencia natural hacia el crecimiento y la autorrealización, pero que esta tendencia florece solamente cuando la persona se encuentra en un ambiente adecuado, un ambiente donde pueda expresarse sin miedo al juicio, donde las relaciones estén basadas en tres pilares fundamentales: la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia. Según Rogers, cuando una persona se siente comprendida y aceptada, puede explorar su mundo interior, identificar sus emociones y reorganizarse internamente para avanzar hacia una vida más plena. Su propuesta transformó la psicoterapia porque desplazó el foco de las técnicas hacia la calidad de la relación terapéutica. Y así, después de revisar el aporte de Rogers, podemos avanzar hacia otro enfoque que también forma parte de esta corriente, la psicología de la Gestalt. Esta fue impulsada por Fritz Perls. La Gestalt propone que las personas no experimentan la realidad en fragmentos, sino como un todo organizado. Por eso se dice que el todo es más que la suma de las partes. Esta corriente enfatiza que la importancia del momento presente, o enfatiza la importancia del momento presente, del contacto auténtico con lo que sentimos y pensamos y de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Uno de sus objetivos centrales es ayudar a las personas a identificar experiencias inconclusas, emociones no expresadas o patrones repetitivos que afectan su bienestar. La terapia Gestalt invita a vivir de manera más consciente, conectados con el aquí y el ahora y reconociendo nuestras necesidades reales. Em, una vez comprendida esta visión de la experiencia humana, podemos dar paso a otro aporte fundamental dentro de esta unidad, la logoterapia, creada por Viktor Frankl. Frank sobrevivió a los campos de concentración nazis y su reflexión nació justamente de ese sufrimiento extremo. Él observó que las personas podían mantenerse firmes aún en las condiciones más terribles. eh, Estas personas eran aquellas que tenían un motivo para vivir, un sentido que les daba fuerza. Por eso la logoterapia sostiene que la principal motivación del ser humano no es el placer, como decía el psicoanálisis, ni el poder, como sugerían otras teorías, sino la búsqueda de sentido. Frank afirma que aunque no podemos controlar todo lo que sucede, siempre podemos decidir nuestra actitud ante lo que vivimos. Esa libertad interior es lo que nos permite encontrar significado incluso en medio de la adversidad. La logoterapia busca acompañar a las personas en la tarea de descubrir ese sentido personal que guía su vida. Bueno, después de revisar estas corrientes humanistas y existenciales, podemos reconocer cómo influyeron en el desarrollo de psicoterapias más recientes. Aquí entran las llamadas terapias de tercera generación, que integran elementos del humanismo, de la Gestalt, del mindfulness y de la evidencia científica moderna. Entre ellas se encuentra la terapia de aceptación y compromiso, que invita a aceptar las experiencias internas en lugar de luchar contra ellas. La terapia dialéctico-conductual,
que trabaja con la regulación emocional, y las prácticas de atención plena, que ayudan a centrar la mente en el presente. Estas terapias retoman la importancia de la experiencia subjetiva, la flexibilidad psicológica y los valores personales, demostrando que el legado del humanismo sigue vivo en la psicología actual. Bueno, así llegamos al cierre de la unidad 4. En esta unidad hemos visto cómo la psicología abrió un espacio para comprender a la persona de una manera más profunda, reconociendo su libertad, su capacidad de elegir y su deseo de encontrar sentido en la vida. Si en la unidad 3 aprendimos cómo se forma la conducta y cómo opera el pensamiento, ahora descubrimos la dimensión más humana de la psicología, aquella que mira al individuo no como una máquina que reacciona, sino como un ser capaz de soñar, de cuestionarse y de transformarse. Bueno, de esta manera agradezco su atención durante esta exposición, y con esto concluyo la explicación de la unidad 4 de la materia Teorías y Sistemas de la Psicología. Muchas gracias por su atención.